Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86, en esta ciudad de La Romana, y yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy, Epifanio Rodríguez no estará con nosotros debido a compromisos personales, pero hoy tendremos un tema muy interesante para tratar, que vamos a hablar sobre la reforma protestante y la esclavitud, o más bien la abolición de la esclavitud. ¿Qué papel jugó la reforma y qué papel jugaron los cristianos en el tema de la abolición de la esclavitud? Antes de eso vamos a entrar en las informaciones de la casa. Nosotros estamos en La Espaillat número 86, ya anteriormente lo dije. Allí tenemos servicios los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Estamos trabajando el tema de el Evangelio de Jesucristo. Ya vamos por la segunda unidad. Y cuando termina la escuela bíblica, entonces comenzamos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Este domingo tenemos un invitado especial a nuestro culto, un pastor que nos trae una palabra para ser fieles al Señor y dirige el ministerio de la familia. Gloria al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos profundizando en lo que es nuestra vida devocional. En los martes, en las verdades bíblicas, estamos hablando sobre nuestra herencia pentecostal. El martes pasado estuvimos hablando del tema de castigo eterno para los malos, y el próximo martes vamos a hablar de vida eterna para los justos. Así que si usted está interesado puede ir los martes desde las 7 de la noche. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Este jueves dirigen los caballeros de la casa, así que hay que ir a oír, a escuchar a nuestros caballeros adorar al Señor y predicar la palabra del Señor. Los jóvenes tienen su proyecto evangelístico los sábados, así que también estamos apoyándolos. Bien, cuando nosotros oímos la canción Amazing Grace o Sublime Gracia, escrita por un pastor anglicano llamado John Newton, no notamos lo que hay detrás de la canción. El escritor John Newton dice que, sobre todo en el coro, dice: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Cuando él habla de esto, se refiere a su vida anterior, antes de ser cristiano. Aunque John Newton fue un gran pastor que apoyó y ayudó a muchos hombres a definir su vida cristiana, antes de ser cristiano, él era esclavista. De hecho, era capitán de un barco de esclavos. Él era comerciante de esclavos. Y en una trifulca con su tripulación fue arrojado al mar, y esa fue la condición que lo llevó a él a buscar del Señor. Y gloria a Dios, así opera el Señor en la vida nuestra. En posiciones difíciles que nos encontramos, de allí Él nos saca y nos toma para que seamos testigos al mundo de lo que Él hace a través de Jesucristo. Qué bueno. Este hombre antes era esclavista y dejó el mundo de la esclavitud, dejó el mundo el comercio de esclavos para dedicarse a la vida de fe, a la práctica de la fe, y llegó a ser un gran pastor. ¿Por qué menciono a John Newton? Porque él tiene mucho que ver en la historia que yo voy a contar el día de hoy. Aunque voy a hablar de la esclavitud vista desde la perspectiva de la reforma protestante, es necesario contar algunas anécdotas de algunos hombres que incidieron en esa vida de esclavitud y poder hablar si el día de hoy seguimos con la esclavitud,
si ha mejorado o si se sigue peleando por la abolición del tal. Recuerde que el tema de este mes de Mundo Cristiano es la iglesia reformada, siempre reformándose. Y entonces, en cuanto a esto, sí tenemos que seguir trabajando y seguir peleando para que las cosas buenas que hicimos, poder mantenerlas en el tiempo. ¿Por qué menciono primero a John Newton antes que mencionar al padre de la abolición de la esclavitud, como lo fue William Wilberforce? William Wilberforce fue un inglés que no era cristiano cuando deseaba llegar a ser un parlamentario inglés. Él no era cristiano, pero después aceptó al Señor en medio de mucha convulsión. De hecho, tenía 21 años cuando aceptó al Señor, y los primeros años de su vida parlamentaria fueron un total desastre, hasta que él conoció al Señor y se congregó en la iglesia que pastoreaba a un hombre llamado John Newton. ¿Ve por dónde voy? John Newton es el que empuja a William Wilberforce a pelear en el Parlamento por una sola causa, y esa causa era la abolición de la esclavitud. Entendamos una cosa, no se sabe a ciencia cierta dónde se originó la esclavitud. Muchas religiones tienen algunas formas de tratar de explicar esto, pero la verdad no se sabe cuándo surgió la esclavitud. Sí se sabe que fue por temas económicos y por temas de guerra. Los países que iban a guerrear, cuando ganaban la guerra sobre otra ciudad, entonces tomaban allí a los soldados y a la gente de esa ciudad y se las repartían como botín de guerra, y muchos de ellos los tomaban para que ellos pelearan las guerras que no querían enviar sus soldados, o para que se encargaran de quehaceres domésticos o de labrar la tierra o de extraer de las minas. Eso era el precio que tenían que pagar aquellos que perdían en una guerra. Pero también se entendía que la adquisición de un esclavo era parte de la propiedad de un amo. Cuando nosotros analizamos la Biblia, estamos viendo que la Biblia fue escrita en un periodo esclavista donde existían esclavos y existían amos. Más adelante, con el imperio griego, esto cambió un poquito porque los griegos veían a los esclavos, pero no había el maltrato que sí tenían los medopérsicos y los babilonios hacia los esclavos, y que tenían algunas otras regiones del mundo, algunas otras, por llamarlo de alguna manera, que tenían algunas razas. Y era por temas de razas muchas veces. Bien, a medida que fue pasando el tiempo, los griegos le dieron un poquito más de dignidad a los esclavos, y ya los esclavos eran parte de su diario vivir. ¿Para qué? Para que los griegos pudieran dedicarse a la política, pudieran dedicarse a las artes y pudieran dedicarse al discurso. Por eso vemos estos grandes filósofos griegos que no tenían otra cosa que hacer sino dedicarse a las filosofías y a las artes, porque tenían esclavos que hacían todos sus quehaceres en sus casas. Cuando llega el Imperio Romano y domina el mundo, entonces la esclavitud tomó otra perspectiva, y entonces ya los esclavos eran tratados con un poco más de dignidad. De hecho, a algunos esclavos se les pagaba. Y de hecho se hacía diferencia entre lo que era un esclavo y un siervo. Por eso nosotros vemos en la Biblia que se hace una diferencia entre el esclavo, que no tiene derechos, y el siervo, que es una persona que está al servicio de, mas no soy tu esclavo. Yo tengo mi casa, yo tengo mis quehaceres, pero estoy a tu servicio. Era como el mayordomo, por ejemplo. Mayordomo atendía la casa, vigilaba que todo estuviera bien, y aunque vivía dentro de tu propiedad, sin embargo, yo no era de tu propiedad, yo estaba a tu servicio. El mayordomo es decir, un siervo era prácticamente como un empleado moderno.
En el Imperio Romano, de hecho, se le daba la oportunidad, y eso había venido desde el Imperio Griego, se le daba la oportunidad a los esclavos de que ellos pudieran quedar libres en algún momento, y eso se hacía bajo ciertas medidas. Número uno, o que el amo pudiera decir públicamente que pudiera expresar públicamente y delante de un juez que el esclavo era libre. Había dos clases de libertad, una libertad parcial, yo ahora mismo te libero, ya tú no eres mío, pero si tú te metes en deuda puedes llegar a ser esclavo de alguien. Ese era el esclavo parcial. Y estaba era la libertad parcial, y estaba la libertad absoluta, donde al esclavo se le daba la oportunidad de comprar su libertad y nunca más ser esclavo de nadie. Podría ser que el amo le diera a él la libertad delante de un juez, podría ser que el amo en el hecho de su muerte dejara un testamento dándole la libertad a ese esclavo, o el esclavo podría trabajar durante cierto tiempo para comprar su propia libertad. Eso también era concebido dentro del tema de la esclavitud. Y en el Imperio Romano esto se hizo parte. Antes de continuar, permítame leer lo que dice Juan capítulo 8, versículo del 31 en adelante sobre este aspecto. Jesús está hablando y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos le respondieron: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa, es decir, el esclavo no hereda. El esclavo no hereda, el esclavo no tiene una consanguineidad. Sin embargo, dice Jesús, el hijo es el que queda en casa, el hijo es el que hereda, el hijo es el que es reconocido por su padre por su vínculo sanguíneo. Así que si el hijo los liberta, si el hijo les da la palabra de libertad a ustedes que son esclavos, entonces serán verdaderamente libres. Eso fue lo que pasó por la mente de John Newton, que fue libertado de ese mundo de negociación de esclavos, y más adelante lo que pasó por la mente de William Wilberforce, que insistió durante 20 años delante del Parlamento inglés, delante del Parlamento británico, peleando por la libertad. Al principio fue rechazado, fue acusado, porque la mayoría de los parlamentistas no tenía esclavos. Wilberforce era el único dentro del Parlamento que no tenía esclavos, y él había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y él decía: yo soy siervo del Señor. Por lo tanto, el tener esclavo es atentar contra la vida, contra la moral y contra la ética de una persona, cosa que no debe hacer el cristiano. Bien, peleó durante 20 años en el Parlamento hasta que sucedió que en el año 1805 fue aprobada la abolición de la esclavitud. ¿Pero qué sucedió? A los esclavos no se le dio la total libertad, por lo tanto Wilberforce tuvo que pelear durante 30 años más, o casi 30 años más, para que esto sea una realidad en toda Inglaterra. ¿Qué pasó? Que aunque se abolió la esclavitud, eso no aplicaba a los que ya eran esclavos. Es decir, se abolía la esclavitud y la trata de esclavos a los nuevos. Es decir, se impedía el que fueran a África a buscar esclavos, a negociar esclavos y traerlo a Inglaterra. Pero ya el que tenía esclavos no quería soltar a sus esclavos, y William Wilberforce siguió peleando con esto hasta que ya en 1833 automáticamente el Parlamento aprobó que todo el que tenía esclavo debía darle la libertad.
e inmediatamente se le dio la libertad a todos los esclavos. 5 días después de eso, Wilberforce murió. Es decir, toda su vida él estuvo, y eso fue lo que hizo la reforma en hombres como John Newton y como William Wilberforce. Debemos entender que la esclavitud es coartar a una persona de sus libertades sin derecho alguno y castigarlo cuando creemos o cuando se cree que merece castigo. Algunos de nosotros han visto series como fue la serie Raíces, donde Kunta Kinte, que era como se llamaba el protagonista, le querían cambiar el nombre y le decían Toby. Usted se llama Toby. Y él decía, no, yo soy Kunta Kinte. Puede buscar esta serie que se llama Raíces en YouTube y poder verla. Y él no dejó de pelear por su libertad. Pero ¿qué ha pasado? Porque esto se volvió sobre todo un hecho real, el tema de la esclavitud y la trata de esclavos desde el siglo XVI, desde el siglo XV, siglo XVI, que empezó a buscarse esclavos en África para llevar a Europa y luego para traerlos al recién continente, al continente recién descubierto que era América. Y eso dejaba grandes ganancias. Ahora, lo que buscaba el cristianismo era eliminar que eso se haga, buscar la manera de que no haya negociación a costa de la vida humana. Los cristianos que recibieron el poder de la reforma, el poder de la palabra de Dios y que fueron libertados de sus pecados, ahora buscaban que los seres humanos no sigan actuando en actos corruptos, como era el acto de la trata y tráfica de seres humanos y venderlos en calidad de mercancía, porque se veía al ser humano como una mercancía y que el que la vendía o la compraba se hacía dueño de esa mercancía. Hay cantidad de películas, de hecho hay una película que ganó un Oscar, no sé si fue en el 2017, 2015, 2017, que se llama 12 años de libertad, que también les recomiendo que la vea, donde hay escenas muy crueles, muy sangrientas del maltrato de esa época, sobre todo siglo XVIII y siglo XIX, sobre la esclavitud. Una descendencia de la esclavitud podemos entender que es el racismo. El racismo sigue siendo parte de ese estigma que nos dejó la trata de blancas. Se le llama así, trata de blancas, pero lo que realmente quiere explicar ese término es trata de personas. Al día de hoy todavía existen aproximadamente 200 millones de personas que han sido involucrados o que están bajo el esclavismo, que todavía no ha habido abolición de la esclavitud con ellos. Siguen siendo maltratados, siguen siendo vendidos, siguen siendo utilizados para comercializar y enriquecer a un grupo. Por ejemplo, cuando vemos la película Sound of Freedom, nos damos cuenta de una realidad, de que eso también es esclavitud. No solo es trata de personas, es esclavitud, porque la trata de personas es esclavizar a otro ser humano y tomarlos con fines benéficos para mí. Es decir, yo puedo traficar con él, yo puedo negociar y venderlo porque entiendo que es mi propiedad. Creo que esta película debe ser promocionada por toda la iglesia y apelar al conocimiento y apelar a la causa por la que peleó William Wilberforce, que más adelante, unos 50, 60 años después, Abraham Lincoln pelearía para que los negros sean libertados de la esclavitud en América. Y esto llevó a una guerra civil en Estados Unidos. De modo que el sur, que eran donde estaban las plantaciones de tabaco y de algodón, no aceptaban libertar a los que trabajaban allí en las minas y los que trabajaban en el campo y los que trabajaban en la agricultura, porque si los libertaban, ¿quién iba a hacer el trabajo? Pero los del norte, que ya habían sido tocados por el evangelio, sobre todo, tocados por el evangelio,
querían llevar esa impronta hacia el sur de los Estados Unidos, y esto hizo que haya una guerra civil en Estados Unidos entre los años 1860 aproximadamente, hasta que allí fue abolida la esclavitud en los Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? La esclavitud fue abolida en los Estados Unidos, sin embargo, lo mismo que pasó con William Wilberforce, que aprobaron la abolición de la esclavitud en el 1805, y tuvo que esperar casi 30 años para que ver sus sueños cumplidos. En Estados Unidos fue igual. Abraham Lincoln fue muerto incluso por esa causa. Abraham Lincoln peleó por esa causa, pero no es hasta 100 años después, cuando el primer hombre de tez negra se gradúa en una universidad en los Estados Unidos. ¿Cuál es el llamado cristiano? El llamado cristiano es entender que no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, porque en Cristo todos somos uno. El seguir peleando por la causa que peleó William Wilberforce y por la que peleó el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en contra del racismo que mantienen algunas sociedades el día de hoy, es algo vital que debe ser abrazado por todo el pueblo cristiano del día de hoy. Eso es parte de la reforma que tenemos que seguir reformando el día de hoy. ¿Por qué maltratar a alguien que es diferente a mí? A alguien que no es igual a mí, o a alguien que piensa que es superior a mí, porque hoy el ser humano quiere manejar esas cosas y no entendemos lo que el hombre más superior que ha tenido la humanidad, que fue Jesucristo, dice el libro de Filipenses, que se anonadó hasta lo sumo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y aún estando en esa condición se hizo menor que los hombres, para que los hombres podamos tener acceso al trono de Dios, al reino de Dios. Da mucha pena, amados hermanos, cuando vemos películas como Sound of Freedom, o cuando leemos la historia de hombres como John Newton, como William Wilberforce, y como gran cantidad de hombres que se dedicaron a abolir la esclavitud en todos los países del mundo. En España hubo abolicionistas, en Francia hubo abolicionistas, en Inglaterra hubo abolicionistas, y más adelante en Estados Unidos hubo abolicionistas. Hombres en España como Agustín Argüelles, que trabajó en contra de la esclavitud, que fue tildado, que fue señalado. Sin embargo, al final fue reconocido. Nicolás María Riviero, Emilio Castelar, José María Orense, que fueron hombres que trabajaron, que conocieron a Dios, conocieron las virtudes del Evangelio, conocieron la palabra de Dios y se dedicaron a esa causa porque entendían que era la causa de Cristo. Tenemos nosotros hoy que corregir desde nuestros púlpitos nuestros mensajes racistas, o nuestros mensajes que tienen un matiz, podríamos decir, un poco peligroso, que no nos identifica como cristianos. Déjeme decirle que esto que empezó Wilberforce fue reconocido más adelante por toda Inglaterra, al punto de que William Wilberforce, sus restos están en un lugar que solamente es para héroes, porque es reconocido como uno de los héroes de Inglaterra. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en contra del racismo, en contra de la esclavitud, en contra de la trata de niños, en contra de la prostitución, que viene como un recurso también que es apoyado por la esclavitud? ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Nuestro trabajo es orar, pero también nuestro trabajo es poder cortar eso, porque eso viene desde el mismo corazón del infierno. Se ha reprendido el enemigo y se ha reprendido todo acto maligno contra el ser humano que es nuestro semejante. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.